Y dice pues que él hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Para qué, familia? Para marcar los tiempos, las estaciones, porque Dios tiene un plan, ¿sí? A Dios no se le escapó nada. Antes de que la humanidad cayera, antes de que la humanidad fuera creada, Dios ya había establecido lo que iba a suceder. Y hemos dicho que para Dios el futuro ya es historia, para Dios, para nosotros no, ¿eh? Pero Dios ya determinó los tiempos, hermano, y lo que va a suceder. Así que haremos bien en inquirir en la palabra por el Espíritu Santo para que no estemos angustiados de que, ¿y ahora qué comeremos, qué vestiremos? No, Él nos enseña. ¿Qué nos enseña nuestro precioso Jesús? Mirad, las aves de los cielos no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Y dice el Señor, ¿no valen más, mucho más ustedes? Porque Él no es Padre de las aves, Él es Padre nuestro. Así que Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un propósito. Y el hombre quiere usar el tiempo de Dios y tomarlo para sí. ¿Sabe qué celebra el mundo hoy? Sonríase. ¿Cuál es el día para el mundo? ¿Cuál es el día hoy? ¿Qué se celebra? ¿De cuál? ¿Hoy? No, vea y dice que hoy es el día de la cerveza. Sí, así. Le roban el tiempo a Dios y le ponen el nombre que quieren, el día de la cerveza. Así o más. Y así está la humanidad, hermano, extraviada. En lugar de decir, hoy es el día que hizo el Señor, estaremos alegres. No, hoy es el día de la cerveza. Pero nosotros sabemos, hermano, que está latente la parusia, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Dios estableció todo cronológicamente, los tiempos y todo? Porque dice que hay un día que nadie sabe y una hora en que nadie sabe, que el Señor ordenará al ángel que toque trompeta y el que ha de venir vendrá. ¿Lo cree o no lo cree? Y siempre repito esto, no lo puedo obviar. Si creemos que Cristo viene, ¿por qué vivimos como vivimos? Nuestros actos muestran que nuestras bocas dicen algo, pero nuestro corazón está lejos de eso. Que Dios nos ayude y nos bendiga con su palabra. Y bendecimos este inicio de mes de agosto del 2025. Clamamos con temor y temblor que la misericordia de Dios nos libre de todo mal. ¿Es bíblico pedirlo? En tu Biblia y en mi Biblia dice, y líbranos del mal, y no nos metas en tentación. ¿Cómo la luchaste con la tentación, Julio? ¿Cuántos fueron tentados? Digo, si no, no estás vivo, hermano. ¿Cuántos fueron tentados? A decir, hasta aquí llegué. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, etcétera. Una larga, etcétera. Pero juntamente con la prueba, con la tentación, Dios da la salida. Porque nunca seremos probados más allá. ¿Sí o no tenemos un Dios misericordioso? Cuando ya pensamos que ya hasta aquí llegué, ¿de qué vale ser cristiano? Ya pensé que iba a encontrar el gozo en Cristo y ahora estoy peor como cuando era mundano. Pero cuando ya estamos para desmayar, Él llega. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Ya había llegado casi Pedro al Señor. Había caminado sobre el mar. Y no era un mar tranquilo, era un mar agitado. Y dudó ya cerca del Señor. Así que damos gracias a Dios, hermano. Y le pedimos con temor y temblor que nos libre del mal, que nos libre de la peste destructora, que nos libre de toda arma que aceche contra nosotros,
Dice la Escritura que contra Israel no hay agüero, hermano. ¿Qué es esto? Lo que dice Romanos 8. No hay ninguna condenación. ¿Qué es un agüero? Un conjuro que hacían los hechiceros para que a Israel, ahora la iglesia, les vaya mal. ¿Sabe que hay gente trabajando para que te vaya mal? Usted no cree, usted ya perdió todo eso. Ya se le olvidó que usted iba a que le echaran las cartas, a que le hicieran el exorcismo, y piensa que ya eso no existe. Eso es real, hermano. Si no, la Escritura no nos advirtiera, dice el apóstol, no quiero que ignoréis. Y la iglesia ha caído, hermano, en ignorar las maquinaciones de Satanás, del enemigo. Tenemos un enemigo, pero diga conmigo, qué dicha que mi enemigo no es Dios. Sí, problema tienen los enemigos de Dios, diga conmigo, qué dicha que en Cristo yo fui reconciliado con Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 11 en adelante, y este es el título de la reconciliación. Es una palabra, hermano, que hay que saborearla, disfrutarla, y en el encabezado de las Biblias, Reina y Valera, en Segunda de Corintios 5, versículo 11, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? El ministerio de la, qué dicha, hermano, que no solo hemos sido reconciliados, sino que ¿se nos ha dado qué? El ministerio, el ejercicio. Ya ve que los docentes se les dice magisterio. O sea, un magíster es grande, es alto. Pero nosotros somos ¿qué? Ministerio. ¿Pero en qué radica la grandeza? Al cual servimos, hermano, al cual nos dio y nos dotó de la gracia para reconciliar a los perdidos. Porque no solo están perdidos. ¿Cuál es su condición? Son enemigos de Dios. Eso da miedo. Por eso le decía yo, alegres, porque no solo se nos ha dado la dicha de reconciliarnos con Dios, sino que ahora somos ¿qué? Amigos. Aleluya. Ya no somos enemigos. Antes de ir allí, nos acordamos de dónde está esta palabra, hermano. A mí me la predicaron mucho esta palabra, no sé por qué, pero Dios sabía por qué. De momento le confieso, yo no entendía cuando mi pastor hace muchos años nos hablaba de la enemistad. O sea, la enemistad con Dios, él hacía mucho énfasis en eso. Y confieso, yo decía, pues si es que Dios es bueno, y aunque yo sea enemigo de él, Dios me va a amar y me va a perdonar. No, ¿qué va a hacer él con sus enemigos? Viene un tiempo, hermano, que los que no se han arrepentido y los que no han hecho las paces, todo eso el Señor vuelve a decirlo. Imagínate un rey sin sensatez, que su ejército es pequeño comparado al otro rey que viene con un mega ejército. Y dice, ¿qué es lo que debe de hacer? Irlo a alcanzar al camino antes de que entre en la batalla y pedirle reconciliación. Pues de eso se trata, hermano. Imagínense qué tragedia ser considerado enemigo de Dios. ¿Y quién es aquel que Dios ve como enemigo? El que se regocija en la maldad. Ese se convierte en enemigo de Dios, un contrario, y entra en la condición de Satanás. Satanás ya no hay para él salvación. Él ya fue juzgado y él ya está condenado. Pero nosotros, a pesar de que éramos enemigos, él nos reconcilió. ¿En quién? Adórelo. ¿En quién? En nuestro bendito, glorioso, amado Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Aleluya. ¿Y cómo nos reconcilió en la cruz del Calvario? A precio de sangre. Así que empezamos hoy este día, hermano,
Estamos terminando, pero es el primer día de este mes de agosto y estamos en buen lugar. Sí, mucha gente dichosamente tiene vacaciones, toma vacaciones, pero el cristiano, ¿cuántos dicen? El cristiano no tiene vacaciones. Y no estoy hablando de que estemos aquí anclados, no, que donde estén dichosamente, pero que estén alimentándose y estén ejerciendo ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Amado, eso no hay que dejarlo, no hay vacaciones porque las almas se pierden. ¿Cuántos ya tienen la dichosa, hermosa costumbre de predicarle a todo mundo, hermano? Oblíguese a predicar. Sí, aunque vaya y tome un vehículo de alquiler y usted diga, ay, yo no tengo ganas ni de hablar. A mí me pasa, hermano, pero me obligo. Y ya digo, ahí voy de nuevo, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, dame valor, dame coraje, dame amor y dame conciencia para comprender que lo que hemos venido leyendo con el apóstol Pablo, que tenemos ese tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? He aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que os ha nacido. Así que, ¿qué es el Evangelio? Diga conmigo, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la persona de Cristo. Él es el que recibió la ira para que nosotros gocemos de la justicia y la misericordia de Dios. Y ya no nos pide que vayamos a la cruz, sino que prediquemos el Evangelio, compartamos con aquellos que no le conocen. Hoy con el taxi que me vino a dejar, ahí estuvimos, apagó el carro y casi me hace llorar una tragedia, pero me están grabando, no voy a compartir. Ya si quieres saber, al rato podemos. Imagínate la ayuda. Y le comparto, en verdad, hermoso cómo Dios lo alcanzó y yo no quería predicarle. Pero hay que, oblíguese, dígale que está a su lado, oblíguese, porque esto es el gran tesoro que se nos dio. Así que vamos al Antiguo Testamento a ver un pincelazo. ¿Sí saben desde dónde comienza la enemistad? Génesis capítulo 3. Se rompió la amistad, la comunión, y Dios se pasea en el huerto y le habla a Adán. Dios sabía dónde estaba. Sabía lo que había pasado. Sí, uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es ¿qué? Omnipresente, omnisciente. Y Él pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y por allá se oye la voz. Es que oí tu voz y tuve ¿qué? Miedo. Y me escondí. Cuando uno tiene miedo de Dios es consecuencia, la primera consecuencia del apartarse de Dios. Se rompe la comunión. Se rompe la comunión, ya no hay comunión. Y Dios le pidió una información a Adán o una confesión, porque le dice, ¿dónde estás tú? En pocas palabras, ¿qué hiciste? Como le dijo a Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué yo acaso soy guarda de mi hermano? Soberbio, enemigo de Dios. Amado, Dios no nos pide información, Él sabe lo que hemos hecho. Él nos pide confesión. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? Es que me escondí porque estaba desnudo. No, 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 no. Esa es la consecuencia. ¿Qué hiciste? Comiste del fruto del árbol que te ordené, que te mandé y te recalqué. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. O sea, Dios no quiere información. Imagínate, Dios te está preguntando dónde andabas. No, yo sé dónde andaba. ¿Y qué tengo que decirle, Señor? Perdóname, me escondí para pecar. Porque tenemos la absurda percepción de que donde nos escondamos, amado, ¿a dónde iremos? Ya lo vimos en el Salmo. Donde te metas, a Él lo mismo le es la oscuridad que la luz. Muchos dicen, ya ves, Dios, no, está hablando que Dios te ve aún en lo más recóndito y oscuro que nos podamos meter para pecar.
Por eso le dije, ¿cómo le fue este mes que pasó? Aquí estoy, hermano. ¿Cuántos dicen, aquí estoy, pastor? Yo te digo, hermano, aquí estoy. ¿Qué tal fue la tentación? Fuerte. En todas las maneras que el cristiano es tentado, hermano. Pero ¿cuántos se gozan? Que Él nos dio poder para vencer. Aleluya. Y no quedamos allí quebrados a la vera del camino. No, nos levantamos. ¿Pecamos o no pecamos? Sí, pecamos. ¿Pero cómo si somos cristianos? Sí, pero andamos ¿en qué? Romanos 7. El pecado que mora en mí. ¿Quién tiene más pecado, usted o yo, hermano? Me gusta provocarlo. ¿Quién tiene más pecado? Los más grandotes tienen más pecado. Sí, porque tienen más miembros, más carne. Los chaparritos somos más santos. ¿Sí o no? Entonces, vamos a Isaías 59. Me gustaba cuando mi pastor predicaba y decía, porque vuestras buenas obras, como dice en Isaías, son como trapos de inmundicia. Y ya después, cuando ya no estaba yo allí con él, empecé a ver en el diccionario y todo, y eso que decía como trapos de inmundicia, y decía el diccionario bíblico. A esto se refiere a las vendas con las que cubrían, después de darle la curación al leproso, lo cubrían con vendas. Pero dice, ¿qué tiempo podían estar limpias esas vendas? Si era carne podrida, supuración de pus y todo maloliente. Dice que las buenas obras que quieren hacer los religiosos para reconciliarse con Dios es como presentarle unos trapos de leproso. Así. Dios, ¿cómo ve tu buena obra para estar a cuentas con Él? ¿Qué es reconciliarse? Es estar a cuentas con alguien. ¿Sí? Y la manera que el hombre cree, y hay sombras de eso, es que cuando hacemos lo bueno, Dios se aplaca con nosotros. Israel decía, aplácate, oh Jehová, para con nosotros. Pero ¿cómo Dios iba a aplacar su ira si ellos de continuo hacían mal y luego hacían sus sacrificios? Pero esos sacrificios Dios lo veía como trapos de inmundicia. Y dice en Isaías 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el problema no es de Dios. El problema en este asunto no es de Dios, porque Él abre la puerta. Él dice, venid a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero dice en el versículo 2, ¿cuál es el pero aquí? Vuestras iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Esa maldad profunda, hermano. Esa maldad que está adherida a nuestra carne, Romanos 7, el bien que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y los detractores de Pablo dicen, es Pablo cuando no era cristiano. No, no y no. ¿Por qué? Porque usted se acuerda cuando no era cristiano, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, yo hacía lo malo y hasta lo platicaba con mis amigos. Y me gloriaba de mis maldades. No quería yo hacer lo bueno, no me importaba, ni siquiera sabía yo lo bueno. Aquí está hablando de un cristiano en su lucha. Por eso le dije, hermano, ¿cómo le fue el mes pasado? En la batalla, hermano. En la batalla, ¿sí o no? Recuerde así, rápidamente. ¿Cómo fue julio para usted? Pesado. ¿Tuvo alguna diferencia conyugal? Nadie, todos. Las mariposas, las palomas volaban de flor en flor porque las perseguía. Tuvimos aflicciones. Sí. Ahora, si usted no tuvo ningún problema,
Dice 2 Corintios 13, examínese para ver si está. Si a ti no, el diablo no te molesta, es que usted no ha nacido de nuevo. Porque si usted ya nació de nuevo, hermano, hay persecución contra usted. Y el Señor lo dijo, sin causa los aborrecerán. ¿Por qué? Porque a Él lo aborrecieron, sin causa. ¿Y qué más dice? Y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Sabe que cuando más me quiero meter en el agrado del Señor, más oposición tengo? Y no de afuera, no mira a nadie, de adentro. Lo de afuera es fácil, lo pesado es de dentro. Y hay mucho, mucho, mucho que hacer. Efesios 6. Por lo demás, 6:11, fortaleceos en el Señor y en qué más, y en el poder de su fuerza. Vestíos. Amado, nosotros estamos ignorando que hay guerra y es una lucha espiritual. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Y ellos se gozan, ¿sabes qué? Si usted cayera, ellos harían fiesta porque eso les afirmaría que ellos están bien y nosotros mal. Por eso cuando un pseudo cristiano cae, yo quisiera ahorcarlo en pensamiento. Pero yo le digo, no tienes que estar dañando la iglesia de Cristo. Y el Señor dice, es necesario que haya disensiones, que haya tropiezo. Pero ¿qué dice él? Sin H, hay de dolor. De aquel que por su causa venga el tropiezo de estos pequeñitos. ¿Y qué dice? Mejor es que le aten una piedra de molino, pero no de esas pequeñas. Era jalada por un burro. Dice, que se la ate y lo lance a lo profundo del mar. Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y el enemigo ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo contrario de edificar? Destruir. El enemigo quiere destruir la iglesia del Señor y hay muchos que hasta le pasan el marro por sus vidas pecaminosas, por sus vidas falta de valor, de carácter, de minimizar, de que no les ha amanecido la luz del evangelio. Tienen la venda, hermano. Y luego dice, pues sí, pequé, pero pues yo pequé. O sea, el problema es que somos un cuerpo. Y tu pecado mete, ruina al cuerpo de Cristo. Entonces, Dios no es el problema es de los hijos. Y vemos aquí a Israel. ¿Cómo dice el verso 2? Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? ¡Wow! División. Amado, esta es la estrategia del diablo. Él dice que una casa dividida, dice el Señor, cuando lo acusaban que echaba demonios por Belcebú. Y él dice, si yo por Belcebú, por el dedo de Belcebú, echo fuera demonios, entonces una casa dividida contra sí misma, dice, no prevalece. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, pues está destinado a perecer. Amado, tan es así que en Romanos 16 el apóstol Pablo dice algo, examina, dice, checa a los que son causa de división contra la doctrina y no se arrepienten, dice, deséchalos, porque los tales se han corrompido. Amado, es que la doctrina tenemos que examinarla, llegar al acuerdo, esto es palabra de Dios, pero luego te levantas contra la doctrina. Está siendo ¿qué? Instrumento de Satanás. Porque Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Dividir. ¿Y qué es lo que hacen los enemigos de Dios con su pecado? Dice, porque vuestras ¿qué? Iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios. Y vea cómo dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la enemistad. Amado, ¿usted ha tenido enemistad con alguien? Sí. Va a decir, no, yo me llevo. No. ¿Y qué es lo que hacemos? Evitamos ¿qué? Cualquier roce con esa persona. O sea, nos apartamos. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando dos personas tienen credos diferentes? Ya, nos separamos. E Israel y aquellos que nos decimos iglesia, hermano, si estamos en iniquidades, en pecado, podemos tener comunión con Dios, porque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo. Si nosotros estamos en pecado, hermano, pero ya estoy en Cristo, no estoy en pecado, no, puedes estar en Cristo y en pecado. ¿Y qué tengo que hacer con el pecado? Confesarlo. Confesarlo. Mire qué grandioso. Yo he pecado, hermano. He pecado en desesperanza a veces. He pecado en queja. Y es pecado, porque me he quejado. Y cuando entiendo que eso me separa de Dios, que mi oración no llega, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el remedio maravilloso, hermoso, precioso, grandioso? El que confiesa su pecado. ¿Y Dios qué hace? Nos perdona y qué? Y somos reconciliados. Ya tenemos ese ministerio en nosotros. Porque luego hay gente que anda reconciliando al mundo con Cristo, pero ellos no se reconcilian con Dios. Y yo pienso que yo como pastor puedo hacer y darme la parte ancha del embudo y lo angosto para la iglesia. No, si yo le digo a la gente ora es porque yo tengo que orar sí o sí, porque si no, eso va a ser separación entre este pobre con el grandioso Dios. Entonces yo tengo que, amado, cuando uno ha nacido de nuevo, ¿por qué hace las cosas? Porque te ve. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Romanos 8:14, y el Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y el Espíritu ¿qué hace? Porque yo me empiezo a calificar y digo aquí, bien, 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 pero hay áreas en las que digo, no, aquí luego hablamos, no, aquí estás mal. Y el Espíritu Santo llega y ¿qué? Y nos redarguye. Y más nos vale estar con una conciencia ¿qué? Sensible, no cauterizada, porque el pecado quema y cauteriza la conciencia. Entonces vea qué fuerte, hermano. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué más se acumula, versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios, ¿qué? Pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Pero una mentirita piadosa, hermano. La mentira es mentira, hermano. Y es abominación. Tan es así que cuando practicamos la mentira se nos llama hijos de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Pero ¿cómo puedo ser cristiano y a la vez perder el pecado? ¿Sí está entendiendo estos versículos? ¿Qué causa el pecado? Amado, ¿por qué nos esforzamos? Porque yo quiero tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿O no dice el apóstol Pedro en primera de Pedro que nuestra verdadera comunión no es entre nosotros? Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. Y no podemos tener verdadera comunión nosotros si no tenemos verdadera comunión primero con el Padre y con su Hijo. ¿Está ahí? Porque si no, solo vamos a hacer un club. Nos llevamos bien y hasta nos perdonamos y tenemos esa característica.
Pero si Dios no está ahí, si Cristo no está, porque la reconciliación es por medio de Cristo. Porque si pecamos, en Cristo tenemos perdón de pecado. Y si Cristo no está, nuestra comunión nada más es entre nosotros, todos estamos separados de Dios. ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermano? No hay quien clame por la justicia, verso 4, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos, y sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Recuerde cuando le digo yo en un texto, subraye cuántas veces aparece un concepto, iniquidad, 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 iniquidad. ¿Qué nos separa de Dios? La iniquidad, el inicuo. Amado, cuando peco, ¿y sabe qué? Me limpio y ya estoy cauterizado. Tengo permiso de pecar en mi locura. No, pecado el que hace el otro, el que está allá. No, yo me doy libertades. No, eso es mentira. Se llama iniquidad. Y sobre toda cosa guardada que debo de guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Pero dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones. ¿Quién es el que puede examinar si estás en lo correcto o estás en la maldad? Papá, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Examinarnos para ver si estamos en la fe. ¿Y cómo vamos a ser examinados? Cuando nos acercamos a la luz. Juan capítulo 3 dice el Señor Jesucristo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no querían venir a la luz porque sus obras malas iban a ser descubiertas. ¿Por qué nosotros nos aprobamos y decimos, no, yo estoy bien? No, yo camino en amistad con Dios. ¿Seguro? ¿Te confiesas con Dios? No, 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 es que yo camino. Porque hay algo que es seguro en ti y en mí, cristiano. Pecamos. Pecamos. Y cuanto más tardas en limpiarte por medio de la confesión, acumulamos. Y luego ya que normalizamos un cristianismo pecaminoso. Y como esa doctrina católica se ha metido en la iglesia de Cristo, vemos que nos dicen, hermano, vemos que usted hace esto, hace el otro, y no debe de ser así, hermano. Hermano, déjamelo ahí suspendido en la nube. Esa persona no es nueva criatura. Esa persona no ha nacido de nuevo. Puede ser religioso. Juan capítulo 3. Un príncipe de los fariseos se acercó a Jesús al caer la tarde y llega y le hace todo el religiosismo. Rabí, Raboni, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas? ¿Qué? ¿Qué le dijo? Lo batió, le dice, de cierto te digo, algo te voy a decir. Si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Tengo que volverme a meter al vientre de mi madre y nacer? Oh, sorpresa, y dice el Señor Jesús, y eres tú maestro de Israel y no sabes esto, que es el ABC del cristianismo. Pero hoy día, hermano, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la Iglesia Católica le llama hermanos a todos. Y eso ha permeado la Iglesia de Cristo, y nosotros le decimos cristianos ¿a quién? Porque ya vino un día, 2 días, 3 días, 3 años, ya le decimos, ay, el hermano fulano.
Y al rato ese hermano fulano tiene una vida llena de iniquidad, licenciosa, pecaminosa, pero nosotros decimos, pero es cristiano. Amado, es cristiano. Bíblicamente, no ha nacido de nuevo. Pero hemos caído en una mala interpretación de Corintios, lo vimos en clases pasadas, cuando dice, es que no he podido hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y de ahí dicen, es un cristiano pero carnal. ¿Cómo? Amado, no hay cristianos carnales. O eres un cristiano espiritual o no lo eres. Pablo no les está diciendo que hay tipos de cristianos. Él les está diciendo, a ustedes no les pude hablar porque ustedes no han nacido y no entienden la palabra, les parece locura. Me decía una persona, pastor, ¿por qué Dios pide tantas cosas si es muy difícil de llevar los 10 mandamientos? Le digo, error, no es difícil, es imposible. Si no has nacido de nuevo, ¿qué? No puedes llevar el yugo de Cristo. No puedes, porque lo intentas en tu carne y en tu carne flaqueas. Esto podemos ¿en qué? En el espíritu. En el espíritu podemos amar al enemigo, podemos darle al que no tiene, al que nos maldice lo bendecimos, al que nos golpee le pondremos la otra mejilla. ¿Sí? No devolveremos mal por mal, sino bien por el mal que nos hace. Pero ¿quién puede hacer eso? Humanamente, nadie. Pero ese es el fruto que avala que nosotros somos nuevas. Hemos sido regenerados, no degenerados, regenerados. ¿Qué es regenerado? Nacidos de nuevo. Los renacidos, porque estábamos muertos, pero Él vino y nos dio vida. Entonces vemos en Isaías 59 que el problema no es de Dios, porque cuando hay enemistad entre nosotros, a veces los dos tenemos culpa, pero hablamos de la enemistad del hombre con Dios. Dios no tiene pecado. Entonces la enemistad, ¿en quién está? En el hombre. Y luego el hombre le exige a Dios y dice, es que tú pones la vara muy alta, Dios. Sí, porque Él es santo, santo, santo. Ok, ahora sí, vayamos de un brinco a Segunda de Corintios. ¿En qué capítulo seguimos? 5, el versículo 11. ¿Cuál es la palabra? Reconciliación. Esto es maravilloso, la reconciliación. Dice pues, seguimos leyendo. Dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dígame otro. Persuadimos, convencemos, trabajamos con ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer con los hombres? Ahora, ¿a qué hombre se refiere el apóstol Pablo? Está hablándonos a nosotros, a la iglesia, a los hombres sin Cristo. Pero acuérdese que todo tiene contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato? Porque todos compareceremos, ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego entonces, dice el apóstol Pablo, yo ya fui reconciliado con Dios. Yo ya no tengo temor del juicio en el juicio del gran trono blanco. Pero ahora, no es una salvación personal y ya. No, la característica de nuestra salvación es que fuimos salvados para salvar. Si no, está incompleto. Si está ahí. Somos salvados para salvar. Pero ¿qué es lo que debe estar latente en nosotros? Hermano, que todo aquel que no esté reconciliado
comparecerá ante el tribunal de Dios para: nunca os conocí, malditos, al fuego eterno. Y esto es algo que nos hace falta comprender por el Espíritu. Usted es salvo, hermano. Su nombre está escrito en el libro de la vida, porque hay mucha gente. ¿Cómo sabemos que alguien está perdido? ¿Qué es la ley que dio el Señor impasable? Por su fruto. ¿Me puede decir que nació de nuevo, que es nueva criatura, que asiste a una iglesia de vez en cuando, que canta, que llora, que tiembla, pero su fruto avala que no lo es? ¿Pero por qué están tan terriblemente equivocados muchos cristianos, pseudo cristianos en las iglesias? Porque esta es una doctrina católica. Mire, el católico va el domingo y ellos ya salen ¿qué? Plenamente convencidos que sus pecados ya fueron perdonados. ¿Y cuál es la espiral que toman? Acuérdese, ya terminó el domingo y pueden ir, ¿qué, compadre? Unas carnitas asadas el domingo en la noche, sale, compadre, para ir a trabajar el lunes con buen ánimo. ¿Y salen qué? La comida, como hoy el día de la cerveza, hoy es el día de la cerveza, celebran, tienen hijos en otro matrimonio, practican todo lo que ya no debemos practicar, y el próximo domingo vuelve lavado. Y ellos creen que irán al cielo si sus prácticas son que abominables para Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Y si yo me estoy explicando. No es decir, yo ya soy nueva criatura. Tu fruto avala que naciste de nuevo. No que no pequemos, pecamos, hermano. Pero no practicamos pecado. Porque lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Y cuando somos vencidos, tropezamos, algún descuido, decimos, ¿cómo es posible? Vamos a seguir entonces. Conociendo pues el temor del Señor, convencemos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Amado, amada, ¿quién sabe lo que somos? Repito, Dios. Dios me conoce. Dios sabe. Dice que Él no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre, porque Él, Jesús, dice, conoce el corazón del hombre. El domingo próximo pasado vimos las cartas a las iglesias, y a las 7 iglesias, ¿qué decía? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, que dices, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, que eres rico, pero tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres un pobre, necio, miserable y desnudo. Entonces, ¿quién es el que nos conoce, hermano? Amado, por el amor de Dios, yo no puedo engañarlo. Y si yo sigo así, el día del juicio, Dios me va a pagar todas las cosas malas que he hecho. Por eso dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Es el temor reverente. ¿Cómo voy a pecar? No que no pecamos. No me deleito en el pecado. ¿Por qué tan serio? Nos están haciendo una radiografía espiritual. Hermano, no es que uno diga, dice Juan en las cartas de Juan, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque no ama a su hermano que ve. ¿Cómo va a pretender decir que ama a un Dios que no ve? Y si alguno dice que no ha pecado, miente, porque todos pecamos. Sí está claro. Si alguno dice, ¿cuántos decimos, hermano? No, yo soy de la iglesia de Cristo y usted no peca. No, yo no peco, no. Sí peco. ¿O no peca usted, hermano?
Sí pecamos. Le robamos a Dios el tiempo. Somos de Dios, pero le damos a Dios ¿qué? Lo que nos sobra de tiempo. Yo lo sé y soy pastor, hermano. Y sé dónde anda la mayoría. Y ahora en temporada de vacaciones sé dónde anda la mayoría. ¿Por qué? Porque tienen esa leve percepción de que lo suyo es suyo. Amado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo es de Él. ¿Y Él qué te pide? Lo que quieras darle. Entonces, ¿cómo decimos que Él es nuestro Dios? No, es que el pastor quiere que vivamos en la iglesia. No, quiero que tú vivas en su presencia. Dejemos esa costumbre maligna católica de solo ir a darnos golpes de pecho cada determinado día. Vivamos para Él grandemente, profundamente entregados a la comunión. Llevamos un cristianismo muy light. Entonces, ¿qué es lo que debe producir el entender el precio de mi salvación? ¿Y sabes qué está hablando Pablo? El juicio. Y no es un juicio para condenación, sino para premiación. Pero él vive con una reverencia. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a ir por los perdidos para reconciliarlos, así como nosotros estamos, ¿qué? Reconciliados. Sigue diciendo, verso 12, les dice él en el 11, pero a Dios le es claramente notorio lo que somos. Y espero, porque recuerda el contexto, ¿qué estaba pasando con los corintios? Decían que Pablo no era apóstol. Y él les está diciendo, y espero que ustedes también tengan claro quiénes somos nosotros. Verso 12, no estoy hablando esto para recomendarme, pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por causa de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando vengan los otros que no son apóstoles, ustedes digan, apóstoles verdaderamente es Pablo y su grupo. Es lo que él les está diciendo. Dice, gloríense, alégrense, siéntanse orgullosos de sus líderes. Pero ¿a qué se atreve a decir Pablo? Yo con limpia conciencia he servido a Dios hasta este día. ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Que no has fallado? Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos estruje el corazón. Meditando esto, pensando esto, mire qué hermosura, que si uno murió por todo, todos, luego todos, dice, y por todos murió para que los que viven, ¿cuántos viven ya? ¿Cuántos tienen nueva vida? Padre eterno, ¿cuántos tienen nueva vida? Ahora te dice el Señor, iglesia, para que ya no vivas para ti. Mire, Cristo murió por todos y todos en Cristo morimos y resucitó, nos dice. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Con Cristo estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó Él a sí mismo. Él se entregó, nadie le quitó la vida por mí. Para que yo ya no viva para mí, sino viva para quién y para todo. Como Cristo, yo debo de ser. ¿Y cuántos dicen yo también?
Dejemos de vivir para nosotros mismos. Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, es para que ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo. ¿Y qué es vivir para Cristo? Llevando su evangelio de reconciliación. Sí, está sencillo, ¿no? El ministerio de la reconciliación, ¿qué es? Llevar a Cristo, esforzarnos. Le platicaba yo hace un rato con el taxista, ahí se paró y todo. Y yo estaba rogándole y casi en llanto, decirle, ya no sufra más, hijo. Que me platicó una tragedia. Se fue a Estados Unidos, dije que no iba a ir, si sale, pues ya ni modo. Mandó dinero. Lo deportaron, llega. Y no sabía dónde meterse la mujer, estaba embarazada. Obvio, no de él. ¿Se imagina? Y allí, ministrándole. Tenía yo cosas que hacer, sí, pero ya tú no te perteneces. Mientras la iglesia no entienda que ya no vivimos para nosotros, hermano. Tenemos que vivir para quién. ¿Y Cristo para quién vivió ahora? Para nosotros. Él vive para nosotros. Así que cualquiera se llama fácilmente que cristiano, pero solo vive para quién. Para sí, exactamente. Verso 16. Pura Biblia, hermano. De manera que nosotros, ¿incluye al mundo? ¿Incluye a los inconversos? No, te está incluyendo a ti, iglesia de Cristo, iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Mire, contundente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice el apóstol, ya no lo conocemos así. Para dar paso al de modo. ¿Qué es este de modo? Pues es una palabra de conclusión poderosa, de modo que si alguno ya murió con Cristo, resucitó con Cristo, Cristo está en él y él en Cristo, ha nacido de nuevo y es una nueva creación. Nuevo. Ya las cosas viejas, pero hay otros que se dicen cristianos, pero siguen amando lo mismo de ayer. ¿Eso qué demuestra? Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, porque muchos, no, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Y qué dice Santiago? Bien haces, pero eso no marca diferencia porque los demonios también creen y tiemblan. No, muéstrame tu fe por tus buenas obras. Y ahí es donde entra la confusión. Es que soy salvo por gracia, no necesito hacer nada. Efectivamente, para ser salvo, tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero una vez que Él ya te justificó, que Él ya te regeneró, que Él ya te dio vida, que cambió tu corazón de piedra, dice por un corazón de carne, por un corazón sensible, quiere decir. Ya no eres enemigo de las cosas de Dios, ya no eres aborrecedor de las cosas de Dios. Ya cuando el pecado está allí, tienes que decir como José en Egipto, ¿cómo le voy a fallar a quién? ¿A Potifar? A Dios. Amado, yo no necesito que nadie me ande vigilando. El Espíritu Santo está en mí y Él me guía a toda verdad y santidad. Y veo y soy tentado, pero tengo fuerza ¿para qué? Para resistir. Si estamos allí, iglesia, si somos del mismo ministerio, somos tentados sin dudas. El otro día ya me quería yo jubilar del pastorado y nadie lo supo. Solo este corazoncito y yo. Le digo, Señor, ya. Les platiqué la anécdota que fui al seguro, nunca había ido. Y me dice la doctora,
Ya debe cuidarse, don Gustavo, me dice. Recuerde que usted es un adulto mayor. No, no se atreve, igualada, le dije. Que no me está bien. Yo, yo no me veo, ella me vio. Está cansado. Yo, tanto así se me ven las heridas, sí se te ven. Porque la lucha es ¿qué? Ardua. Es ardua, hermano. Pero él, ¿qué hace? Derribado, pero no destruido. No es que no pequemos, hermano. Es que tenemos aquel que nos restaura, aquel que nos levanta, aquel que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, aquel que dice, vamos, no temas, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Esto se acaba cuando yo diga, no cuando tú digas. Y entonces satisfactoriamente me iré a gozar de mi jubilación, no de cristiano, sino de ministro. Pero no me jubilaré como ministro de reconciliación, porque mientras haya aire en estos pulmones, seguiré predicando solo Cristo salvo. Aleluya. Él es, en esa cruz, es el puente. Él es el pontífice, no los impostores que dicen el sumo pontífice. Ya se los dije, ¿qué quiere decir? Especialistas en hacer puentes. O sea, el Papa es el que hace el puente entre nosotros y Dios. ¿Y Cristo? No, ellos lo hacen. No, nuestro sumo pontífice, el experto en hacer puentes, él es el camino. Él reconcilió la enemistad que nosotros teníamos. Era irreconciliable porque nosotros nacimos en pecado y todo lo que hacíamos, aun cuando queríamos hacer lo bueno para Dios, era ofensivo. Sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, gócese en eso, hermano. Ahora, si yo le digo, hermano, usted ya nació de nuevo, usted es nueva criatura, de lengua, el que dice Juan, ese sermón lo prediqué hace muchos años y le puse de lengua me como un plato. Sí, el que dice que no peca, miente. El que dice, así que usted puede decir que es nueva criatura y que nació de nuevo, pero ¿qué va a avalar que usted nació de nuevo? Que usted ya no hace las cosas que hacía. Sí, porque si hay alguien que dice, obsérvame aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que viejas, si usted se halla haciendo lo que usted decía antes de que usted sigue estando muerto en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. Por eso Efesios 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Así que, hermano, imagínense, y ahora doy testimonio porque el miércoles hablamos que es muy importante el testimonio en la predicación y en el ministerio de la reconciliación. En el libro de Hechos, 3 veces Pablo habla de su testimonio. ¿Y por qué? Para dejar claro lo que practicaba y ya no practico, sino aborrezco. Si alguien dice que es cristiano, por ejemplo, yo fui borracho y de repente, pues, me emborraché. No, pues ese no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Es que me ganó el diablo, me tropecé. No, hermano, he pasado cosas difíciles, he perdido familiares amados, he tenido unas broncas enormes que por menos de eso yo me ahogaba un mes en el alcohol y en droga. Pero ¿qué es lo que me asombra? Que ya no necesito. Ya no necesito. Y te está hablando de alguien que era sumamente adictivo. Le voy a decir algo, yo amaba el alcohol. Yo enfermo, mi trato con Dios era decirle, sé que te ofendo con esto, pero yo solo quiero que me sanes y yo voy a intentar ya no ofenderte tanto, pero no me quites el alcohol, es mi vida.
sea, se lo digo así, amaba el alcohol. Más que a mi padre, más que a mi madre, más que a cualquier persona, mi amor era el alcohol, hermano. Ni las mujeres, el amor de las mujeres, ni otras cosas, no. Decían algunos por ahí en los grupos y amigos que yo tuve. Dice, para mí, mi esposa, mi amiga, mi amante, mi novio y todo fue el alcohol. No me importaba nadie, yo quería el alcohol. Era una cosa increíble mi amor por el alcohol. Sé ahora por qué. Pero ¿a dónde voy, hermano? Si alguien me dice, es que esto es muy fuerte, amado, yo amaba el alcohol. Y por menos de lo que me ha pasado, les decía, yo me ahogaba de alcohol. Pero después que Cristo vino a mi vida, renací. Me puedes pasar el alcohol que quieras, hermano. Lo aborrezco. ¿Y eso quién lo hace? ¿Un coco wash? No, ese es el testimonio. Estaba muerto en delitos y pecados, pero Él me dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristiano que te dices cristiano, si tú todavía disfrutas el pecado, en mi amor te digo, tú no has nacido de nuevo. Tú tienes una religión contaminada por la doctrina católica que nos enseña a vivir de esa manera. ¿Sí? Gente en adulterio, hermano. Gente que estando en las iglesias cometían adulterios con otras personas. Aquí los tuve. Fueron hasta pastores y los que tienen años con nosotros aquí no me van a dejar mentir. Se subían a este púlpito y predicaban. Déjame decirte. Y yo decía, ¿y si no te dejo? Pero no te das cuenta. Hasta que después salió a flote la pudrición. Y tenían diversos amoríos. Así que, ¿cómo se avala? El que tú naciste de nuevo es el Espíritu Santo, da convicción a tu espíritu. Pero ¿qué otra cosa? Amado, yo no me forzo. Yo no creo que voy a un lugar y está una cerveza, porque hoy es el día de la cerveza, y hasta, como dicen, hay una cerveza helada y todo, guácala. ¿Saben? ¿Por qué? Termino con esto, hermano. Se lo oí a muchos pastores. Dice que había grano en un lado y carroña en el otro. Y soltaron al buitre. ¿Y el buitre hacia dónde se fue? A la carroña, a la carne podrida. Y lo dejaron tener hambre y le escondieron la carroña y lo volvieron a sacar y estaba el grano y no lo comió. Viceversa la paloma. Entonces, ¿cómo se puede hacer que un buitre ya no quiera la carroña y coma el grano? Dice un pastor, palomizando al buitre. Dios le bendiga. Buenas noches. Palomice al buitre.